Patricia, ¿cómo estás? Te saluda Jessica Genes, acá me acompañan Carla Cini y Matías Bianciotto. Hola, un gusto, buenos días, ya estamos avisorando el día peronista de mañana. Hay un sol hermoso acá en la capital, en Corrientes, no sé allá, acá también, pero acá sí. Está hermoso, acá es un día peronista, mañana también me parece que va a ser espléndido. Sí, totalmente, acá también. Pero un gusto. Bueno, para nosotros realmente. también poder escucharte, porque la verdad es que, bueno, cuando pensábamos un poco, ¿no?, en con quién poder conversar y charlar, nos parecía que tu figura era una figura importante y que nos puedas transmitir vos también desde tus vivencias y de la actualidad, ¿no?, de lo que está pasando en la actualidad, en la política, dentro del peronismo y todo, que nos puedas contar un poquito. Sí, la verdad que la fecha de mañana para los peronistas, para los que abrazamos estas banderas, estas causas, esta ideología, es, como ustedes saben, es la fecha fundacional del peronismo, el 17 de octubre del 45, cuando las masas trabajadoras se convocaron en esa Plaza de Mayo para pedir la libertad del líder, que no es simplemente eso. Uno de los historiadores escribía el subsuelo de la patria sublevada, ¿no?, pidiendo por la libertad del que representaba sus derechos, el que los hizo visibles. Las masas trabajadoras hicieron en esa fecha no solamente que naciera el peronismo, fíjate, yo como peronista un orgullo hablar de esto, es nuestro día, mañana es el día donde estos trabajadores se convirtieron en el sujeto social y político y de la época del 45, hicieron historia en el desarrollo y en la Argentina, digamos, al convertirse en ese sujeto social de la época, ¿no? La expresión del subsuelo de la patria sublevada tiene que ver con que ese sujeto político eran los trabajadores, los migrantes, expoliados, discriminados, humillados en los campos argentinos, ¿no? En ese trabajo vinieron a buscar nuevas posibilidades a las ciudades en un momento histórico, económico y bueno para la Argentina, y donde ahí encontraron a un líder que los visibilizó y le dio sus derechos y los convocó. Y ahí cambió la historia, yo creo, nuestra historia argentina cambió a partir de eso, con estos movimientos de los trabajadores. Es la historia del peronismo, tiene que ver con la historia de la Argentina, también de reivindicaciones de derechos, y la verdad que hablar de esto a mí el elemento popular y las masas encontraron a su líder que los represente, que los proteja, y ahí empezaron los grandes derechos. El peronismo está asignado históricamente por ampliar y reivindicar derechos, y sobre todo saber de que la única clase que existe para nosotros, y vamos a reivindicar estos postulados, es la clase trabajadora, ¿no? Fue como en esa época, cuando vos ves y estudias la historia, fue como un golpe a la oligarquía, a los poderosos, a los que creen que el mundo y la historia es de ellos nada más. Bueno, ahí estaban los trabajadores y el líder que los representaba, marcando un nuevo rumbo de la historia. Y ahí, como fecha fundacional del peronismo, ¿no?, sí, incorporada la clase obrera, es la que mueve al país, es la organizadora, la que da progreso y desarrollo al país, los trabajadores, ¿no? Al estar en la vida política del país como uno de los factores del poder, empieza a cambiar la historia, y con las banderas, empiezan a levantar las banderas de la igualdad, la justicia social, y yo creo que hay que reivindicar esas banderas con algunos agregados, como vos decías al principio, como mujer. Ahora, en la actualidad, no se puede entender la justicia social sin la igualdad de género, sin la incorporación de estos nuevos actores. El sujeto político y social, siempre lo digo, del 45 eran los trabajadores, el subsuelo de la patria sublevada. Hoy el sujeto político y social que estuvo invisibilizado es la mujer. Y entonces el justicialismo tiene el compromiso y la responsabilidad, como movimiento nacional reivindicador de derechos y de igualdad, de mirar el nuevo sujeto de la época actual.
que es la igualdad de derechos, la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. La igualdad de género tiene que estar incorporada a las banderas del justicialismo. Y eso es lo que mañana deberemos reivindicar, con las banderas de siempre, pero también agregar eso, de las minorías también. Estamos viviendo en tiempos donde los derechos avanzan, ¿no? Pero esos derechos deben estar en la sociedad vigente. Sí, totalmente. Muy también, ¿no? Que cómo nos atraviesa escucharte, porque, bueno, compartimos al 100% esto que nos estás comentando, y por eso decíamos, ¿no? Como decíamos al principio, la verdad es que tu figura en todos los últimos tiempos, digo, ha llevado adelante, ¿no? Esta voz portante, te tocó a vos de tener de pelear por lo que te corresponde, ¿no? Y también en una provincia donde claramente estos derechos no son reconocidos y donde todavía existe esta falencia que tenemos dentro del poder, ¿no? Donde las mujeres cuesta muchísimo más todavía acceder a estos espacios. Así mismo, la verdad que tiene que ver con de la importancia de lo político. Yo siempre digo, lo político que por ahí dice, no me interesa la política, no me interesa, yo hago... No, pero fíjate, en una provincia conservadora, de corte ideológico conservador, los derechos de las mujeres se ven siempre relegados en una provincia donde es una de las 3 provincias que no tenemos ley de paridad, que pareciera que fuera, ¿qué es la ley de paridad? Es la igualdad de oportunidades y de derechos entre hombres y mujeres, es un instrumento de la igualdad. La igualdad, cuando yo lo digo así, vos me decís de mi historia, ustedes saben que yo soy abogada, ¿no? Sí. Y siempre me pregunté por qué soy abogada, peronista, y porque es el trabajo por la igualdad, cuando hay asimetría, cuando hay estos desequilibrios, en este caso entre géneros. Los trabajadores hicieron su revolución pacífica el 45, y ahí nació el peronismo, y ahora estos avances de los colectivos de mujeres, de los colectivos feministas, tienen que ver con eso, pacíficos también. Hay un dato histórico que es importante compararlo con yo creo que ahora el feminismo y las corrientes es revolucionaria en términos de pelear por sus derechos y por oportunidades en igualdad de condiciones. En el 45, las masas de trabajadores que se agolpaban y iban a pedir la libertad del líder, no rompieron una vidriera. Y las clases oligárquicas y los poderosos, lo único que le adjudicaran eran como crimen, que se lavaran los pies en la Plaza de Mayo, que estaban cansados con sus ropas humildes y sencillas, eran trabajadores, y eran pero millones de trabajadores esperando por la libertad de su líder, y no rompieron una vidriera, eran pacíficos, y contaba la historia, por eso me acuerdo de ahora de todas las corrientes feministas peleando por los derechos, que sus caras eran de alegría, sus caras eran de sonrisas, no tenían odio ni violencia, sino esperanza, ¿no? Entonces yo creo que es una época o una fecha propicia para decir que las grandes luchas por derechos y por oportunidades, que en definitiva es la lucha por la igualdad, las luchas se dan con alegría, porque es como un camino de esperanza, ¿no?, hacia la igualdad. Me encanta, me gusta lo histórico de las luchas y lo actual de las luchas. Patricia, y con respecto a eso, Carla Cini te saluda. Nosotras que te seguimos, hola. ¿Cómo estás? Qué bueno poder intercambiar con vos. Sos una gran referente para nosotras. Muchísimas gracias. Queremos una reflexión justamente respecto de esto. Vos que sos muy joven, nosotras somos jóvenes, pero hay otras y otros, incluso más jóvenes que nosotros y que nos escuchan. ¿Y qué mensaje le podemos dejar a esas juventudes en este día tan significativo? Vos que sos una abanderada de los derechos de los más vulnerables, estás hablando de las minorías y las disidencias, de las mujeres. Absolutamente. Justamente, y mirá, celebrábamos en el agosto pasado justamente la aprobación del proyecto de resolución de tu autoría en adhesión y en respuesta a esta demanda de la sociedad que justamente tiene el objetivo de achicar la brecha de la desigualdad mediante la modificación del artículo 84 del reglamento interno de la Honorable Cámara de Senadores, y qué importante que justamente te veíamos a vos
ahí pujar por ese trabajo. ¿Nos querés dejar una reflexión para las juventudes que nos referenciamos con vos? Sí, absolutamente. Yo no soy tan joven, yo tengo hijos de sus edades y me parece que la buena noticia de estos tiempos es que ustedes ya vienen con el chip de la igualdad, ¿no? Y la desnaturalización de lo que hizo tanto daño como es este sistema, estas actitudes que tienen que ver con el sistema patriarcal de poder instaurado hace mucho tiempo, es histórico esto, y vamos paso a paso. Es bueno lo que decís y me siento, porque lo que más quise, siempre es hablar de representación. Yo represento, y no puedo hacerlo de otra forma, como vos decís, al 50% de la población, que son las mujeres, y también a las minorías y a las disidencias, que no tienen voz, que no tienen forma de ejercer más que movilizarse en las calles. Las calles, yo creo que en las democracias, que es el sistema que me guía, que es el sistema que no puede haber otro sistema, me parece, pero sí es perfeccionable, ¿no? Las democracias no solamente son representativas, sino que también hay las democracias participativas, que son tan importantes porque lo que no se puede representar, a veces elegimos candidatos que no te representan. Bueno, hay que escuchar a las calles, hay que escuchar a las luchas. Y lo que vos decís, fíjate que en la actualidad, en el siglo XXI, acá en Corrientes, no había una temática de género y diversidad en nuestro reglamento. O sea, el Senado, que representa la provincia de Corrientes, no tenía, por ahí pasó desapercibido, mira, para ustedes no, y esa es la buena noticia, no tenía una temática en el reglamento interno de su cuerpo, una temática que tiene que ver con el 50% de la población, los derechos y las oportunidades para las mujeres, toda la perspectiva de género en todos los temas, salud, trabajo, lo que vos quieras pensar, tiene que llevarnos a enfocarnos desde la perspectiva de género. ¿Por qué? Porque el sistema instaurado es asimétrico, el sistema instaurado es desigual, entonces tenemos que tener esa medida. ¿Qué acción se toma? ¿Qué ley se toma? ¿Qué política pública se toma? Medir el impacto positivo o negativo en virtud del género, en virtud de las minorías, en virtud de las disidencias. Eso es lo nuevo, hablando de peronismo y hablando de política, es lo que nos tiene que guiar ahora poner el foco en cada sentencia judicial. Yo te hablo desde la política, en cada política pública, en cada legislación, el foco de la perspectiva de género y la cuestión de género, la cuestión de la mujer, la cuestión de la disidencia, para evitar los impactos negativos creados por este sistema. Entonces la lucha, el mensaje a los jóvenes, a las jóvenes y a las nuevas generaciones es que hay que seguir, porque yo creo que hay un punto de inflexión, ¿no?, en estas épocas, y que no se consiguieron sino es con luchas, reclamos, juntos, todo, y ir volteando las brechas de género y cerrando asimetrías, pero juntas hay una nueva época, digamos. Ahora las mujeres y las disidencias estamos como mirándonos diferente, ¿no? Nos apoyamos, nos guiamos y estamos produciendo en la sociedad estos cambios pero los pasos son lentos. Yo siempre digo que cuando me dicen de que todo tiene su tiempo, es un proceso, yo le digo, no, hay que apurar estos procesos con legislación, con políticas públicas, con acciones positivas, concretas, utilizando todos los medios, porque no nos podemos quedar solamente en la legislación. Argentina es pionera en legislación de género, es pionera en legislación de perspectiva, pero el poder real, el poder político es el que trata de que esto no penetre en el sistema. Entonces ahí estamos nosotras juntas para ir insistiendo y penetrando el sistema. Siempre pienso, cuando se elige en el poder, cuál es la importancia de elegir políticos y políticas o representantes con perspectiva de género, que no sean absorbidas por el sistema, sino que puedan disrumpir. Y ahí el acompañamiento de ustedes, de los medios, de decir, de hablar en todos los ámbitos, en las plazas, en donde nos encontremos. Mira, fíjate, el otro día me fui a inscribir
en un club a mi hijo y te preguntan estado civil. Y entonces yo les decía a los chicos, esto tienen que cambiar, porque ¿qué? Para inscribirse en un club, para anotarte en un club, ¿qué necesidad tenés? O sea, ¿cuál es la importancia de saber tu estado civil? Eso eran en otros tiempos o sea, en cada cosa ir cambiando. Yo esto no lo voy a contestar, no lo voy a hacer, me opongo, no. Entonces, esto no termina, pero estamos viviendo otro tipo de tiempos donde estamos volteando sesgos de género, y